¿Escuchas eso? Esos son pasos, los pasos del hombre más siniestro que jamás haya caminado sobre la tierra. Si observas atentamente, si escuchas con cuidado y si estudias diligentemente la palabra de Dios, verás las señales. El anticristo está por llegar. Se está sentando las bases en este mundo y es solo cuestión de tiempo hasta que sea revelado. Pero antes de hablar sobre él, permíteme decirte que, a lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de muchos hombres malvados. Estuvo Caín, la primera persona en cometer un asesinato en la tierra, y su víctima fue su propio hermano, Abel. Luego estuvo el faraón, un hombre cruel con un corazón duro y obstinado. Faraón se negó repetidamente a liberar a los israelitas de la esclavitud, incluso mientras experimentaba plagas sobrenaturales enviadas por Dios. Estas 10 plagas incluyeron la transformación de agua en sangre, una invasión de ranas, piojos, moscas, oscuridad cubriendo toda la tierra y la más aterradora de las plagas, la relacionada con el ángel de la muerte. A pesar de todo esto, el corazón de Faraón permaneció malvado y endurecido. Y está también Judas, de quien la Biblia afirma explícitamente en Lucas 22:3 que Satanás entró en él. Judas, llamado Iscariote, uno de los 12, se dejó poseer por el diablo y traicionó a Jesús. Pero hay un hombre que aún está por ser revelado, quien será mucho más malvado que todos los villanos bíblicos desde el libro del Génesis. La Biblia nos dice en Daniel 7:25 que hablará contra el Altísimo, oprimirá a su pueblo santo e intentará cambiar los tiempos establecidos y las leyes. El pueblo santo será entregado en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. El anticristo se opondrá literalmente a Jesucristo en todos los aspectos. Si crees que es difícil ser cristiano ahora, entonces la persecución que los cristianos experimentarán cuando el anticristo esté en poder será inimaginable. Ahora quiero leer algunos versículos y luego podemos profundizar en el significado de estos. Apocalipsis 13:1 comienza diciendo que el dragón se paró a la orilla del mar y vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 coronas sobre sus cuernos y en cada cabeza un nombre blasfemo. El dragón es el diablo, es el propio Satanás. Y lo sabemos porque en Apocalipsis 20:2 la Biblia claramente dice que se apresó al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo o Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que, volviendo a Apocalipsis 13, el dragón se paró a la orilla del mar y entonces una bestia emergió del mar. Esta bestia es ampliamente reconocida por muchos eruditos bíblicos. Será considerado el anticristo, y aquí te explico por qué. Mientras leo el capítulo 13, quiero que prestes atención al poder y las habilidades otorgadas a esta bestia. No me centraré tanto en el simbolismo descrito en el capítulo, sino que quiero que nos concentremos en lo que la Biblia dice que esta bestia hará en el mundo. Los versículos del 4 al 8 dicen: la gente adoraba al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y también adoraban a la bestia preguntando: ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra ella? A la bestia se le dio boca para proferir palabras arrogantes y blasfemias, y para ejercer su autoridad durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar a Dios, para calumniar su nombre, su morada y a los que habitan en el cielo. Se le dio poder para hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. De este pasaje podemos establecer que habrá personas en este mundo que adorarán e idolatrarán al anticristo porque sufrirá lo que la Biblia llama una herida mortal. Muchos especulan y piensan que será un intento de asesinato,
pero sea lo que sea, parecerá fatal. Sin embargo, el anticristo de alguna manera será sanado, y esto llevará a muchos a llenarse de asombro y seguirlo. Además, el anticristo blasfemará abiertamente contra Dios, hablará abiertamente contra Jesucristo y buscará insultar el nombre del Señor. Piensa en eso. El anticristo será el propio diablo, pero como humano. Inicialmente podría ser un político, un académico, un empresario adinerado. Independientemente de su origen, su agenda será clara y su postura también. Se opondrá al Evangelio de Jesucristo y buscará ser adorado él mismo. Ahora bien, se le otorgará poder y autoridad sobre la tierra durante 42 meses, que son 3 años y medio, y durante ese tiempo tendrá poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Reflexiona por un momento. Si tienes poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, debes estar en una posición de autoridad global, en una posición de influencia y dominación completa, si eres capaz de tener poder sobre todos. Aunque no se nos dice cómo se manifiesta este poder, ya sea mediante la fuerza militar pura, algún tipo de régimen dictatorial, o simplemente a través de las fuerzas de la oscuridad, lo cierto es que la bestia, el anticristo, tendrá una enorme y maligna influencia sobre este mundo. Cuando el anticristo llegue al poder y engañe a las masas, las personas se verán obligadas a llevar una marca en su mano o frente para poder comprar o vender algo. Esta marca significará la lealtad al anticristo y aquellos que se nieguen a aceptarla no podrán participar o funcionar en la sociedad. Imagina un mundo donde no puedas comprar ni siquiera un pan o un galón de leche sin la marca de la bestia. Imagina estar completamente aislado de la sociedad y tener que vivir de la tierra solo para sobrevivir. Además, el cristianismo será ilegalizado y los creyentes enfrentarán persecución e incluso la muerte por su fe. La presión para someterse al anticristo será intensa. Las familias se desgarrarán a medida que seres queridos opten por tomar la marca y se aparten de Dios. Escucha cómo la Biblia describe los eventos que sucederán en aquellos días y tiempos. Apocalipsis 13, 14, 17 dice: «Y por los milagros que se le permitió realizar en nombre de la primera bestia, engañó a todas las personas que pertenecen a este mundo. Ordenó a las personas que hicieran una gran estatua de la primera bestia, que había sido mortalmente herida y luego volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua, de modo que pudiera hablar. Entonces, la estatua de la bestia ordenó que cualquiera que se negara a adorarla debía morir. Exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representa su nombre. Imagina un mundo donde no puedas orar o adorar a Dios abiertamente sin temor a ser capturado y castigado. Imagina tener que ocultar tu fe y tus creencias sin saber en quién puedes confiar. Además, el hecho de que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, necesitarán una marca para comprar y vender, implica que habrá algún tipo de moneda única mundial controlada por el anticristo. Todas las transacciones financieras serán monitoreadas y controladas, y aquellos que se nieguen a conformarse serán incapaces de participar en la sociedad. Sea lo que sea la marca, ya sea un pequeño chip electrónico u otra cosa, dominará el mundo y afectará a todos. Aunque el anticristo aún no ha sido revelado, el diablo ya está en acción. La Biblia nos dice que el espíritu del anticristo ya está en acción. ¿Cómo puedes preguntar? Bueno,
A través de muchos falsos profetas, a través de muchos ministerios que lucen bien y suenan bien, los pastores parecen adecuados y los edificios de las iglesias son grandiosos, pero el evangelio que predican está vacío, no tiene convicción, no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo. Para comprender mejor a los falsos profetas, observemos más de cerca la analogía de los lobos vestidos de oveja. Según zoólogos y biólogos de vida silvestre que han estudiado los comportamientos y características de los lobos, han encontrado que los lobos son depredadores oportunistas. Comen cuando tienen la oportunidad de hacerlo. También han descubierto que los lobos tienden a apuntar a las ovejas débiles, enfermas o jóvenes, ya que son más fáciles de atrapar y matar. Además, la presencia de lobos en áreas con ovejas puede llevar a pérdidas económicas significativas para los granjeros de ovejas, ya que las ovejas que son matadas por los lobos no pueden ser vendidas para carne o lana. Por lo tanto, 3 cosas a tener en cuenta. Los lobos son depredadores oportunistas. Los lobos apuntan a los vulnerables, a los débiles y a los jóvenes, y los lobos traen pérdidas. Ahora, ¿no es interesante que en Mateo 7:15 se nos advierte contra los falsos profetas que parecen ovejas, pero son lobos rapaces por dentro? En otras palabras, como hijos de Dios, se nos advierte que debemos estar atentos a los falsos profetas que parecen buenos y justos, pero que en realidad son engañadores. Así, estos falsos profetas, obviamente, tienen 3 características. Son depredadores oportunistas que buscan al cristiano que les dará una oreja o un asiento en su mesa. Recuerda que la Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y creo que esto se debe a que el diablo y todos aquellos bajo su influencia son depredadores oportunistas que solo esperan la mínima oportunidad para entrar en la vida de alguien y causar estragos. En segundo lugar, los falsos profetas se enfocan en los vulnerables. Creo que una persona vulnerable es alguien cansado y debilitado por lo que está atravesando en la vida. Alguien frustrado o al borde de rendirse. Mira, el diablo tentó a Jesús después de que ayunara 40 días y 40 noches, cuando estaba en su punto más débil físicamente. Ese fue el momento que el diablo eligió para tentar a Jesús. Observa a Job, después de que perdió todo, su familia y su riqueza, y justo cuando pensabas que no podría estar peor para él, el diablo finalmente atacó su salud y afligió a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Cuando esto sucedió, la esposa de Job hizo algo despreciable y animó a Job a hacer exactamente lo que Satanás quería, que Job maldijera a Dios y muriera. Así que ves, el diablo ama atacarte en tus momentos más bajos o más débiles, y este es el modelo que todos los falsos profetas utilizarán. Cuando estés en tu punto más bajo y más débil, te dirán cosas que te halagarán los oídos, te ofrecerán una palabra que no tiene a Jesús, sin arrepentimiento, solo el factor de sentirse bien. Así es como operan los secuaces del diablo. Ahora, la última cosa que hacen los lobos es traer destrucción y pérdida. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Donde quiera que esté el diablo, habrá destrucción. Viene a robar la alegría de las personas, el tiempo de las personas, para que estén distraídas con todo, menos con las cosas de Dios. Los falsos profetas emplearán la misma estrategia. Entonces, te preguntarás qué exactamente deberías hacer para asegurarte de nunca ser engañado por falsos profetas. ¿Cómo puedo permanecer protegido contra los lobos con piel de oveja? Bueno, la única manera verdadera de reconocer el engaño por lo que es conocer la pura verdad, y esa es Jesús. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Cualquiera que diga lo contrario está contradiciendo la Biblia y propagando el engaño. Apocalipsis 13, 16, 17 también obligó a todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y pobres, libres y esclavas, a recibir una marca en sus manos derechas o en sus frentes, de modo que no pudieran comprar ni vender a menos que tuvieran la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. 5 cosas que necesitas saber sobre la marca de la bestia. Número 1. Lealtad. Cuando el anticristo sea revelado al mundo, impondrá un sistema, una ley, donde necesitarás tomar algún tipo de marca para participar en la sociedad. Hay una corriente de pensamiento que sugiere lo siguiente: para realmente entender qué es la marca y qué significa, es necesario mirar hacia atrás en la historia. Se cree que en un momento dado, Roma ordenó a todos sus ciudadanos jurar lealtad a ella, y esto sería una lealtad política y también religiosa. Al jurar lealtad, esto significaba que aceptabas y te sometías a la ley romana, incluyendo la lealtad religiosa. Para prometer lealtad, significaba que estabas ofreciendo tu lealtad a Roma. Ahora, con este pensamiento, la marca de la bestia será un caso de personas prometiendo lealtad al anticristo. Las personas tomarán la marca de la bestia porque en ese momento será probablemente impuesta por ley, aunque el mensaje será que necesitas la marca para comprar o vender. En realidad, estarás prometiendo tu lealtad al anticristo. Aquí está la prueba. Apocalipsis 14, 9, 10 dice que un tercer ángel los siguió y dijo en voz alta: si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la furia de Dios, que ha sido vertido con toda su fuerza en la copa de su ira. Serán atormentados con azufre ardiente en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Aquellos que tienen la marca han sometido al anticristo y por lo tanto han rechazado a Dios, lo que a su vez resulta en que esos individuos sientan la plena fuerza de la ira de Dios. Número 2. La marca. Nadie sabe exactamente en qué forma será la marca de la bestia. Sin embargo, muchos especulan que podría tomar la forma de un pequeño chip digital o algo llamado etiqueta de identificación por radiofrecuencia, RFID. Ambas opciones pueden implantarse fácilmente bajo la piel. Apocalipsis 13, 16, 17 dice que exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les diera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representa su nombre. Esta escritura indica que el anticristo establecerá algún tipo de sistema económico mundial y, al observar el avance de la tecnología, las monedas digitales, la inteligencia artificial y el aumento en la globalización de los mercados mundiales, un sistema monetario o una moneda mundial única es la manera más probable en que veremos al anticristo imponer su reinado. Porque después de todo, no puede controlar la compra y venta de todo el mundo hasta que haya un mecanismo universal. Número 3. La persecución. Se advierte a los cristianos que vendrán tiempos difíciles cuando el anticristo llegue al poder. Él te dará 2 opciones: adorarlo o perder tu vida. Apocalipsis 13:15 dice que se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar y causar que cuantos no adoraran la imagen de la bestia fueran asesinados. Si no adoras a la bestia, según la Biblia, perderás tu vida. Así que efectivamente el cristianismo será ilegalizado. Cualquier creyente o persona que se niegue a inclinarse ante el anticristo enfrentará persecución. Apocalipsis 2:1 dice: no temas a nada de lo que estás a punto de sufrir. Efectivamente, el diablo está por lanzar a algunos de ustedes a prisión para que sean probados, y tendrán tribulación durante 10 días.
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La presión para inclinarse ante el anticristo será intensa. Las familias serán desgarradas a medida que los seres queridos elijan tomar la marca y se aparten de Dios. Piénsalo bien, si tomas la marca, pierdes tu alma, rechazas esencialmente a Dios. Pero si no tomas la marca, serás perseguido, no podrás comprar ni vender. Imagina la difícil situación en la que algunos creyentes se encontrarán. Para algunos, esto significará que no podrán poner comida en la mesa para su familia, por lo que ahora tendrán que lidiar con el hambre y la inanición. Para otros, no podrán trabajar, no recibirán ingresos y por lo tanto no podrán pagar por su hogar y su hipoteca, y quizás esto los obligue a esconderse. Estos son solo escenarios hipotéticos, pero quiero pintar un cuadro que muestre cuán difíciles serán las cosas para los creyentes durante el tiempo del anticristo. Número 4. Gran maldad en esos días. El mundo verá una gran maldad como nunca antes. Aquí están algunas de las cosas que verás durante el reinado del anticristo. Mateo 24, 15, 16 dice: Por tanto, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en pie en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una abominación es algo que causa disgusto u odio. Es un pecado grave, comúnmente digno de muerte. Y desolación es un estado de vacío completo o destrucción. Cuando Jesús dijo esto, de hecho nos estaba advirtiendo que alguien, o quizás algún evento que la gente detestara, estaría en el templo algún día. Cuando ese horror ocurriera, los residentes de Judea deberían buscar refugio sin demora. Además, habrá idolatría generalizada en la tierra. Habrá personas en este mundo que adorarán e idolatrarán al anticristo, porque sufrirá lo que la Biblia llama una herida mortal, pero milagrosamente se recuperará. Además de esto, el anticristo blasfemará abiertamente contra Dios, hablará abiertamente contra Jesucristo y buscará insultar el nombre del Señor. Y cuando se trata del corazón de las personas, 2 Timoteo 3 nos dice que la gente será corrupta y se alejará de Dios. Personas que tendrán una forma de piedad, pero no tendrán el poder de Dios, actuando en sus vidas. Cuando lees 2 Timoteo 3 y repasas la lista de cómo será la gente en la sociedad, la Biblia te dice que la gente será amante de sí misma, lo que significa que serán narcisistas y centrados en sí mismos. Así que, desde esto puedes ver que habrá gran maldad en los últimos días, especialmente una vez que el anticristo esté en el poder. La quinta y última cosa que necesitas saber es que cuando el anticristo sea revelado, el fin está cerca y la gloriosa segunda venida de Jesucristo está más cerca que nunca. El anticristo será revelado al comenzar el período de la tribulación, que será los últimos 7 años de la historia humana. Este período de tiempo se dividirá en dos: el período de tribulación, que dura 3 años y medio, y luego el período de gran tribulación, que también dura 3 años y medio. Este período de 7 años será el reinado del anticristo. Sin embargo, todo termina en la batalla de Armagedón. La Biblia nos dice que espíritus demoníacos reunirán a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar con el nombre hebreo de Armagedón. Juan nos cuenta entonces las escenas que vio en Apocalipsis 19. Luego vi el cielo, se abrió y un caballo blanco estaba allí parado. Su jinete era llamado Fiel y Verdadero, pues juzga con justicia y libra una guerra recta. Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza llevaba muchas coronas. Un nombre estaba escrito sobre él que nadie comprendía excepto él mismo. Vestía una túnica teñida de sangre, y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos con el más fino lino blanco puro, lo seguían montados en caballos blancos. De su boca
salía una espada afilada para derribar a las naciones. Gobernará con vara de hierro y desatará la furiosa ira de Dios Todopoderoso, como jugo que fluye de la prensa de vino. En su túnica y en su muslo estaba escrito este título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Esto será el regreso triunfal de Jesucristo, y cuando regrese, traerá juicio contra toda la maldad del mundo. El caballo blanco que monta Jesús, simbólicamente, representa el poder santo y puro que Jesús tiene para superar el mal con el bien. Cuando Jesús regrese, no estará solo, tendrá consigo a los ejércitos del cielo, compuestos por ángeles liderados por el arcángel Miguel y los santos. Él vino por primera vez a la tierra como el Cordero de Dios y se sacrificó en la cruz para que fuéramos salvados. Pero cuando regrese, volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al regresar, Jesús aplastará al anticristo y a todos sus seguidores. Aplastará todo espíritu demoníaco y toda cosa que se oponga a él. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19:21. Entonces vi a la bestia, a los reyes del mundo y a sus ejércitos reunidos para luchar contra el que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que realizaba milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaron a todos los que aceptaron la marca de la bestia y adoraron su estatua. Ambos, la bestia y su falso profeta, fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiente de azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y los buitres se hartaron de los cuerpos muertos. Por un momento, me gustaría adentrarme en las palabras proféticas del libro del Apocalipsis y explorar la imaginería que presenta acerca del gobierno del anticristo. Como creyentes, es crucial que entendamos estas enseñanzas para protegernos contra el engaño y permanecer firmes en nuestra fe. En Apocalipsis 13, 11, 12 encontramos una vívida descripción del ascenso al poder del anticristo. Habla de una bestia que surge de la tierra, con cuernos como los de un cordero, pero que habla como un dragón. Este lenguaje figurativo simboliza la naturaleza engañosa del anticristo. A primera vista, su apariencia puede parecer inofensiva, pareciendo un cordero gentil. Sin embargo, las palabras que proceden de su boca están llenas del venenoso espíritu del dragón, Satanás mismo. Una de las formas en que el anticristo ejercerá control será mediante el establecimiento de una religión mundial única. El mundo será engañado y, en algunos casos, forzado a inclinarse y adorar al anticristo como si fuera un salvador. Además, las escrituras indican que el anticristo establecerá un sistema monetario mundial único. Este sistema impondrá su autoridad sobre todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, independientemente de su estatus social o riqueza. Se requerirá una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar o vender. Esta marca será un símbolo de lealtad al reinado del anticristo, un signo de la sumisión de uno a su autoridad. Este es un pensamiento serio, el sistema monetario mundial único. El sistema representa el deseo del anticristo de controlar cada aspecto de la vida humana, incluso nuestras necesidades básicas. Pero animémonos, porque Dios nos ha advertido de estos eventos con anticipación, nos ha dado su palabra para equiparnos con discernimiento y sabiduría. La palabra de Dios nos lo ha dicho para que siempre nos encontremos viviendo en la verdad que está en la Biblia. Porque cuando conoces la verdad y la luz que está en la palabra de Dios, no puedes ser engañado por el anticristo o el espíritu del anticristo, que según la Biblia ya está operando en este mundo hoy.
Por eso debemos permanecer firmes en nuestra fe, rehusando comprometer nuestra devoción a Cristo, incluso si eso significa enfrentar dificultades y persecución. Necesitamos ser vigilantes y discernidores. 1 Juan 4:3-4 dice: pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, esa persona no es de Dios. Esa persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes pertenecen a Dios, queridos hijos, y ya han vencido a esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es mayor que el espíritu que vive en el mundo. El espíritu del anticristo ya está aquí en este mundo. Es un espíritu que miente y engaña. Por eso ves que en estos días la sociedad califica lo malo como bueno y lo bueno como malo. Este es el espíritu del anticristo en operación. Pero permíteme recordarte que tenemos la verdad de nuestro lado. Aferrémonos a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, quien dio su vida por nuestra salvación. Sumergiéndonos en su palabra y oración, seremos fortalecidos contra las decepciones del anticristo. Que permanezcamos fieles hasta el fin, sabiendo que nuestra victoria definitiva se encuentra solo en Cristo. La Biblia nos está llamando a despertar. El Señor quiere que despertemos al hecho de que existe el cielo y el infierno, y que se acerca un día de juicio. Si alguien conduce por la carretera y se adormece o su atención se desvía, podría perderse algunas de las señales que le indican hacia dónde ir. Bueno, Dios nos ha dado a sus hijos muchas señales a tener en cuenta. La palabra de Dios está llena de señales para hacernos saber que el tiempo está terminando. Este mundo no durará para siempre, y eso es una buena noticia. No sé tú, pero por lo que he leído sobre el cielo, parece ser un lugar mejor, sin más lágrimas, sin más tristeza, solo alegría y paz. Oh, estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, lejos de las enfermedades y desastres naturales de este mundo. Hebreos 3:12 dice: cuídense, hermanos, para que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Esta es una advertencia seria, porque Pablo nos está diciendo que debemos asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga un corazón malvado e incrédulo, un corazón que se niega a confiar y depender del Señor, un corazón que se aleja del Dios viviente. Permíteme mostrarte por qué la incredulidad es tan perjudicial para un cristiano. En Mateo 13, cuando Jesús llegó a su ciudad natal, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, y el versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Piensa en eso. Jesús no realizó milagros debido a la incredulidad. Así que, mis amigos, ¿veis por qué Pablo nos advierte contra tener un corazón incrédulo? Cuando tienes un corazón lleno de incredulidad, niegas el poder de Dios, niegas la gloria de Dios, niegas al Señor todo lo que Él es. Así que, pueblo de Dios, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aleje del Dios viviente. Ahora, para esta próxima advertencia tengo que darte un poco de contexto antes de continuar. Los hijos de Israel fueron sacados de la esclavitud y la cautividad. Vieron milagros increíbles de Dios. Vieron cómo se partía el Mar Rojo. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiar el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Fueron alimentados con maná del cielo. Pero a pesar de ver la poderosa mano de Dios, los hijos de Israel se rebelaron, murmuraron y se quejaron contra Dios. Pablo, en el Nuevo Testamento, nos advierte en Hebreos 3:1, 15, 17, como se ha dicho hoy: si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos aquellos que Moisés sacó de Egipto y con quienes estuvo enojado durante 40 años?
¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos perecieron en el desierto? La advertencia aquí es que no debemos endurecer nuestros corazones, no ser fríos e insensibles a la voz de Dios en medio de todo el caos y la confusión de este mundo. La voz de Dios sigue llamándonos. El Espíritu del Señor está tocando nuestros corazones. Un corazón endurecido significa insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios. Significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Pero, afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. La tercera advertencia que creo que deberíamos tener en cuenta se encuentra en Hebreos 2:1, que dice: por lo tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído para que no nos desviemos. Creo que la traducción amplificada explica más este versículo, ya que dice: por esta razón, es decir, debido a la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y debido a la superioridad de Jesús sobre los ángeles, debemos prestar mucha más atención que nunca a las cosas que hemos oído, para que no nos desviemos en modo alguno de la verdad. En esencia, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad, que es Jesucristo. Debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad del Evangelio, porque en este mundo encontrarás personas que te ofrecerán su propia versión diluida del Evangelio. Personas que predicarán un evangelio que no requiere arrepentimiento, ni compromiso, ni negación de uno mismo, sino un evangelio que agrada a los oídos, suena bien, te hace sentir bien, pero no tiene poder para transformarte o desafiarte. Esto es de lo que debemos tener cuidado. No nos alejemos de la verdad del evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo, que desafiará y condenará, te llevará a cambiar tus hábitos pecaminosos y te hará arrepentirte. Y eso es precisamente lo que deberíamos hacer, santos. Deberíamos arrepentirnos y alejarnos del pecado. Desde el momento en que somos salvados, desde el momento en que decidimos seguir a Jesús, el infierno y el diablo se enfurecen. El infierno y todos sus demonios se alarman, se sacuden ante la perspectiva de otro hombre o mujer empoderados por el Espíritu Santo. El diablo se sacude ante la idea de un creyente que ha encontrado alegría y fortaleza en Jesús. Y quiero que no te pierdas esto. Un alma salvada es celebrada en el cielo, pero esa misma alma intimida al diablo. Un alma salvada es acogida y aplaudida en el cielo, pero igualmente, un alma salvada se convierte en un objetivo para el enemigo, no porque sea débil y no porque no tenga fuerza, sino porque se convierte en un objetivo debido al potencial que Dios ha puesto en ellos. El diablo sabe que podría ser un potencial Moisés, o un Elías, o un guerrero como Josué, y eso te convierte en un objetivo. Pero esto no es algo que deba causar miedo. Debería ser solo un recordatorio para permanecer vigilantes. Cuando eres salvado, el diablo hace de su misión intentar devolverte al mundo por cualquier medio necesario. Hace todo lo posible para desanimarte o para hacerte perder tu salvación. Esta es la razón por la que tienes que luchar para mantenerte salvado. Porque tenemos un enemigo que quiere destruirnos, un enemigo que es llamado el acusador. Él preferiría que no estuvieras salvado y vivieras una vida de pecado. Y si decides tomar una postura y ponerte toda la armadura de Dios, bueno, es entonces cuando entras en el ámbito de la guerra espiritual, un enfrentamiento entre el bien y el mal, un combate entre el hombre espiritual y la carne carnal. Uno de los mayores ámbitos de malentendido en la vida de cualquier persona puede ser identificado por lo que saben y lo que no saben. Y es simple porque entendemos lo que conocemos y tendemos a no entender las cosas que desconocemos.
Muchas personas a menudo tienen falta de conocimiento sobre la guerra espiritual, particularmente sobre la causa raíz del conflicto que experimentamos en nuestra vida diaria como cristianos. La mayoría de nosotros simplemente ve los problemas, los desafíos y las circunstancias que enfrentamos como parte de la vida. Todos hemos escuchado los clichés que la gente usa. Así es como son las cosas. La vida es como una caja de chocolates. O incluso, cuando llueve, diluvia. Pero las batallas cotidianas que enfrentamos adquieren nuevos significados cuando tenemos un mejor entendimiento de la guerra espiritual. La Biblia enseña en 2 Pedro 3:9 que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra también enseña que el enemigo viene a robar, matar y destruir. El contraste entre los dos es un caso de bien contra mal. Uno ofrece luz, el otro oscuridad. Uno ofrece vida, el otro destrucción. Es un frente de batalla continuo que se libra en el corazón de cada persona. Alguien dijo una vez que eres un objetivo principal de ataque precisamente porque estás del otro lado. Así que cuando nos ponemos del lado de Dios, podemos esperar oposición del enemigo. El diablo ideará un asalto ofensivo con cada oportunidad que obtenga y montará un ataque desde todos los lados. Si miras a lo largo de la Biblia, el diablo es, de hecho, el príncipe de la oscuridad y el mal. Pero considera esto: aunque él está detrás de escena, ¿a quién usa? Sí, hay principados y gobernantes de la oscuridad contra los que luchamos. Pero piensa bien, ¿a quién suele usar el diablo para atacar la obra de Dios o a los hombres y mujeres de Dios? Usa a personas. Jezabel era una persona, Saúl era una persona, Judas era una persona, Dalila era una persona, Herodes era una persona. ¿Ves el patrón? No era una criatura demoníaca oscura caminando alrededor, sino personas, hombres y mujeres. Tal vez esta sea la forma más fácil para que el enemigo nos ataque porque, bueno, si intentara atacarnos en su verdadera forma, lo derribaríamos con rapidez y audacia, así que lo hace sutilmente a través de otras personas. La oración de Jesús al salir del jardín de Getsemaní fue que el pueblo de Dios estuviera unido como uno solo, para que el mundo lo reconociera como el Salvador del mundo. Pero, santos, Dios ha sido fiel a través de su palabra para darnos muchas advertencias sobre el diablo y sus maquinaciones. De esa manera, nunca somos tomados por sorpresa. Y lo que es más importante, Dios ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios y las herramientas. El pasaje más destacado sobre la guerra espiritual se encuentra en Efesios 6:12, donde se dice: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En términos simples, en la guerra espiritual, el hombre o mujer cristiano luchará contra principados y potestades y gobernantes de la oscuridad. Lucharán contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sé que a primera vista esto parece una lista desalentadora, parece que hay rangos en el reino de la oscuridad. A primera vista, esta lista puede parecer intimidante y quizás estés pensando: estoy luchando para vivir correctamente. ¿Cómo se espera que luche contra principados, gobernantes de la oscuridad y huestes espirituales de maldad? Algunos creyentes incluso podrían decir que estas batallas son para un tipo de cristiano como Elías, Moisés o Pablo. Pero me gustaría ayudarte a darte cuenta de que estás llamado, calificado y equipado para manejar la guerra espiritual. Lo primero que debemos darnos cuenta es que un hijo de Dios es peligroso y poderoso.
Eres peligroso para el enemigo y poderoso porque mayor es el que está en ti. Mayor es Jesucristo que está en tu corazón que el que está en el mundo. Que tú y yo estemos incluidos en Efesios 6:12, que dice colectivamente que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, significa que tú y yo, como hijos de Dios, somos elegibles y capaces de luchar batallas espirituales. Significa que en el momento en que somos salvados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos inscribimos para ser parte del ejército de Dios y por lo tanto se nos han dado los recursos adecuados y las herramientas apropiadas para luchar como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora hablemos de nuestra elegibilidad y capacidad. En términos de nuestra elegibilidad, desde el momento en que somos salvados, el cielo se regocija. Lucas 15:1 dice: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este versículo confirma que ahora somos elegibles para estar en el ejército de Dios. El cielo se regocija porque tu alma ha sido ganada para el reino de Dios y para el ejército del Señor. En cuanto a nuestra capacidad, cuando se trata de la guerra espiritual, la verdadera definición de la palabra capacidad es el poder o la habilidad para hacer algo o el alcance de la habilidad de alguien o algo. Debemos mirar Efesios 6:10, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitas entender este versículo porque así es como somos capaces de luchar en el Espíritu, de combatir en el Espíritu. Según Efesios 6:10, somos fuertes cuando estamos en el Señor y en el poder de su fuerza, no tu propia inteligencia, no tu propio músculo o habilidad, sino en su poder. Eres capaz de luchar batallas espirituales no a través de tu propia fuerza o tu propio poder, sino, como dice la Biblia, a través de la fuerza del Señor y mediante su poder. Así que te animo a no sentirte intimidado por Satanás. Somos elegibles y capaces de luchar batallas espirituales porque estamos salvados y debemos luchar en el Señor y mediante el poder de su fuerza. Anímate. No temas a la lucha. Eres tanto capaz como elegible para luchar. Entonces lucha en oración. Lucha a través de la palabra de Dios. Lucha con el Espíritu Santo. Lucha con valentía. No permitas que el diablo simplemente te pase por encima. Sé fuerte en el Señor. Sé fuerte en su poder. Tienes a Dios Todopoderoso de tu lado. Así que comienza a luchar como si así fuera. Evento profético número 1. El rapto de la iglesia. Para abordar estas 10 profecías, adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto. El rapto, según la escatología cristiana, es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos, tanto vivos como muertos, para unirse a Él. Todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos. Este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos. Este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes. Central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación, un período de gran tumulto y dificultades en la tierra, según se describe en la Biblia. Esta perspectiva, conocida como el enfoque pretribulacionista, sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen. El concepto del rapto está notablemente respaldado por pasajes en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción.
porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso, iniciado personalmente por el Señor mismo, no por un ángel ni por ningún otro ser. Significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo. Además, el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás. Serán los primeros en resucitar, subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto. Esta resurrección no es solo un despertar espiritual, sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo. Para los creyentes, el rapto es una fuente de esperanza y aliento. Es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en Él. Sin embargo, el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio. Mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto, como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos. Es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana, comprendiendo estas opiniones divergentes. Destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana. Otras opiniones notables incluyen el rapto post-tribulación, que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final. El rapto en la mitad de la tribulación, cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación, y el rapto pre-ira, que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de Dios en las etapas posteriores. El amilenarismo y el postmilenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos, con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pretribulacionismo. Una señal reveladora de un cristiano inmaduro es aquel que cree que solo las personas cuya teología coincide al 1% con la suya irán al cielo. La verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya. Es vital que los cristianos reconozcan que la escatología, al igual que muchos temas teológicos, es compleja y multifacética. En el cielo, podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas. Es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes. En cambio, nuestro amor compartido por el Señor Jesucristo debería unirnos. Evento profético número 2, la construcción del tercer templo. La historia avanza en una línea. Hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo, como atestigua la Biblia. Nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y en las Escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos aparecer un templo. Este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal de anticipación y advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica, es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia
se hace cada vez más evidente. Según la escatología cristiana, y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas, se espera que el tercer templo sea construido en el Monte del Templo, en Jerusalén. El Monte del Templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos. La construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9:27 y Mateo 24:15, donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Cuando esto se haga realidad, confirmará la confiabilidad de la Biblia y la certeza del plan de Dios. Nuevamente los planes. Daniel 9:27 confirma que Él hará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él. Mateo 24:15-16 dice: Cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2:4 señala que Él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, colocándose en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Evento profético número 3, el surgimiento de la primera bestia. Apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar. Esta primera bestia se representa con 10 cuernos y 7 cabezas, simbólicos de su inmenso poder y autoridad. El dragón, que representa a Satanás, le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Esta bestia que encarna al anticristo no es solo un poder político, sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a Dios. Es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno. El mundo entero se maravilla ante la bestia, y su influencia se extiende a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz, un líder carismático que surge del caos de la inquietud global. Ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo, seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía. Aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024, la verdad es que no sé cuándo vendrá. Sin embargo, mi punto es simple. Les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz. Y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz. A veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder. El hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas, una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo. ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios? ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas para adorar a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder? ¿En qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante? ¿En qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas en una escala tan grande que engañan a naciones? ¿En qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y sus vecinos?
¿En qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales? La Biblia nos dice cuándo sucederá esto, y eso es en Apocalipsis 13, con la introducción del Anticristo. Evento profético número 4. El surgimiento de la segunda bestia. Después de la primera, surge la segunda bestia de la tierra. Esta entidad es el falso profeta, un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres. Engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos. Crucialmente, esta bestia implementa la infame marca de la bestia. Sin esta marca en la mano derecha o la frente, nadie puede comprar ni vender. Esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convierte en un símbolo de lealtad al anticristo. El falso profeta, a través de maravillas engañosas y un estricto control económico, lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios. En estas dos bestias vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos. Su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual, preparando el escenario para la confrontación final. Entre el bien y el mal, evento profético número 5, la Gran Tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años no comienza inmediatamente después del rapto, sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos. Un tratado de paz negociado por la primera bestia. Esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales, guerras y enfermedades, y culmina con el anticristo en su núcleo. Sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de 2 testigos divinos. A pesar de sus horrores, será un tiempo de un despertar espiritual significativo. Se espera que ocurran varios eventos importantes, que incluyen la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan conquista, guerra, hambruna y muerte. El sonido de 7 trompetas, cada una señalando juicios y catástrofes diferentes. El surgimiento de Abadón o Apolión, conocido como el Destructor, quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos, y el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios, resultando en destrucción adicional y plagas. Estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre este periodo de la gran tribulación, afirma en Mateo 24:22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». En otras palabras, Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente, nadie sobreviviría. Creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación. Es un tiempo que el mundo nunca ha visto, tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora. Lucas 21:26. Aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este período tendrá en la humanidad, ya que el versículo declara: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación. Este miedo no se debe solo a las calamidades terrenales como guerras, plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación, sino también a las perturbaciones cósmicas. Las potencias de los cielos serán conmovidas,
que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas. Evento profético número 6, la abominación de la desolación durante la tribulación. Mateo 24, 15, 18 dice: Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La abominación de la desolación, vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Daniel y en el Evangelio, señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos. Este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio, donde el anticristo, la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón, se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén. Este evento profetizado en Daniel 9:27 marca un punto de inflexión profundo durante el período de la tribulación. Anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado. Este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico, sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos, señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios. Marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso. De la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes. Evento profético número 7. La segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La batalla de Armagedón, ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin, será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas. Los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén. Liderando esta ofensiva estará el anticristo, la primera bestia. Sin embargo, este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo, como se detalla en Apocalipsis 19. Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida, sino como un rey triunfante y justo, juzgando y haciendo la guerra, simbolizado como un guerrero en un caballo blanco, emblema de la victoria y la rectitud moral. El regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal. Su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior como un siervo humilde. A medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales, su llegada estará marcada por su posición en el Monte de los Olivos. Este es un evento trascendental, ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida. No regresa como un bebé, ni para morir en la cruz, ni como un cordero. En cambio, regresa como el gobernante y Rey Supremo, administrando justicia de manera justa, juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia, cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios. En la crítica batalla de Armagedón, Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del anticristo y el falso profeta. El resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal. Después de esta victoria, tanto el anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar. Satanás, la fuente de la decepción y el mal, será restringido durante 1000 años. Después de esta victoria decisiva, Cristo establecerá su reinado por 1000 años. Este será un periodo marcado por la paz, la justicia y el gobierno divino, contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación.
Este evento no solo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica, sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal, marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina. Evento profético número 8, el reino y reinado milenario. Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante 1000 años. Un concepto respaldado firmemente por 6 menciones específicas en Apocalipsis 22:7. Este periodo, conocido como el reino milenario, promete una era transformadora de paz y justicia. Imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo, sin miedo, sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto. El reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás, siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación, yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo. Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio, subrayando su importancia. Se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando, llevando alegría, paz y prosperidad. Este tiempo presentará 2 grupos de personas, aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales, sobrevivientes de la gran tribulación. A pesar de experimentar este gobierno divino, algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio. Sin embargo, nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario. La visión del profeta Isaías en Isaías 11:10 ofrece una visión de este período, retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes. Esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. Este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana. La gente vivirá mucho más tiempo, recordando la era antes del diluvio. Isaías 65:20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo. Las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes, experimentando vidas largas con sus seres queridos. El reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy, marcado por la longevidad, la seguridad y la alegría. La sociedad será transformada, los niños jugarán seguros en las calles, las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche. El reinado de Cristo traerá un mundo seguro, eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual. En esta era, las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy. Es una visión onírica que hace anhelar su llegada. El reinado de Cristo será un tiempo de seguridad, longevidad y conexiones familiares, donde la alegría del Señor cubre la tierra. Esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo el justo gobierno del Rey Jesús, un mundo de dicha absoluta y seguridad. El reino milenario es una promesa de una tierra transformada, un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad. Directamente después del reino y reinado milenario, Satanás será liberado. La Biblia declara en Apocalipsis 27:10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró.
y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Evento profético número 9, el gran juicio del trono blanco, representado en Apocalipsis 20, 11, 15. Es un evento crucial en la escatología cristiana. Este juicio involucra a todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. En este punto se abren libros, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, siendo arrojados al lago de fuego. Este evento es distinto del tribunal de Cristo, o el Bema, descrito en 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, que es específicamente para los creyentes en Jesucristo. El juicio del trono blanco, en cambio, es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación. Es un momento de inmensa gravedad, donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad, donde el tiempo no es una restricción. Este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso, con la vida de cada persona revisada minuciosamente. Solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono, enfrentando la totalidad de sus vidas. Podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación, pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto. La gravedad de este momento, donde cada acción y elección es escrutada, subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe. El nuevo cielo y la nueva tierra, según Apocalipsis 21:1-4, describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el fin del primer cielo y la primera tierra. Esta visión incluye la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo. El pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de Dios con la humanidad, resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con Dios en esta nueva realidad. Este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa. El entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos, junto con seres notables. Se nos recuerda de las criaturas vivientes en Ezequiel con 4 caras y cuerpos cubiertos de ojos, representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar. Esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también. Evolucionaremos de mortales a inmortales, experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible. Este cambio es esencial, ya que nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado, no pueden resistir la gloria de Dios en el cielo. Veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud, libres de enfermedad. La idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno, especialmente después de verlos sufrir en la tierra, brinda un inmenso consuelo y alegría. Nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de Dios. En Éxodo 33, 18, 23, Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, pero en el cielo veremos a Dios cara a cara. La escena estará llena de querubines, serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de Dios. En el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de Dios en nuestras vidas terrenales. Veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones y nos bendijo más allá de nuestra comprensión. Esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad, un tiempo de paz incomparable. Esta paz contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual.
En el cielo cada día superará el mejor día en la tierra, ofreciendo gozo, amor y paz ilimitados. Esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal. La realización de estar en el cielo, finalmente alcanzando este paraíso prometido, nos llenará de asombro y gratitud. Pensaremos, estoy aquí, lo he logrado, abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno.